Existe una realidad que probablemente esté ocurriendo en tu vida en este mismo instante. Y lo más sorprendente es que quizá todavía no la hayas identificado. No se presenta como un problema evidente, al contrario, suele esconderse detrás de los logros, las responsabilidades y la sensación de estar avanzando. Sin darte cuenta, puedes estar dedicando toda tu energía a construir una vida que parece exitosa por fuera, mientras por dentro algo sigue sintiéndose incompleto. Piensa por un momento en tu rutina diaria. Trabajas para crecer profesionalmente. Buscas estabilidad económica. Intentas mejorar tu imagen, cumplir metas y obtener el reconocimiento de los demás. Todo eso parece correcto y en cierta medida lo es. Sin embargo, llega un momento en el que muchas personas alcanzan aquello que durante años creyeron que les daría felicidad y descubren que el vacío continúa allí. Es una sensación difícil de explicar. Desde afuera todo parece estar bien, pero cuando llega el silencio, cuando termina el ruido del día y te quedas solo con tus pensamientos, aparece una pregunta incómoda. ¿Por qué sigo sintiendo que falta algo? La respuesta no está en conseguir un objetivo más, tampoco en comprar algo nuevo, ganar más dinero o recibir más reconocimiento. El problema es mucho más profundo. Muchas veces intentamos llenar una necesidad espiritual utilizando soluciones materiales. Esperamos que aquello que pertenece al mundo exterior pueda resolver una necesidad que nace en el interior del corazón, y esa combinación nunca termina funcionando. Por eso quiero hacerte una pregunta muy sencilla, pero profundamente importante. No respondas pensando en lo que dices creer ni en la imagen que proyectas ante los demás. Respóndela con absoluta sinceridad. ¿Qué ocupa realmente el primer lugar en tu vida? La respuesta no se encuentra en tus palabras, sino en tus decisiones diarias. Está en aquello a lo que dedicas tus primeras horas, tus pensamientos más constantes y la mayor parte de tu energía. Tus hábitos revelan con mucha más claridad tus prioridades que cualquier discurso. Muchas personas organizan su vida siguiendo un orden que parece lógico, pero que termina produciendo frustración. Primero buscan el éxito, esperando que después llegue la paz. Luego persiguen reconocimiento, creyendo que más adelante encontrarán propósito. Se esfuerzan por controlar cada aspecto de su existencia, pensando que, cuando todo esté bajo control, finalmente podrán descansar. Sin embargo, ocurre exactamente lo contrario. Mientras más intentan llenar ese vacío con logros externos, más evidente se vuelve la falta de una base sólida que sostenga todo lo demás. Es entonces cuando, agotados emocionalmente, comienzan a preguntarse ¿dónde está Dios? Lo buscan únicamente cuando las fuerzas ya no alcanzan, cuando las circunstancias lo superan o cuando aquello en lo que confiaban deja de funcionar. Pero Dios nunca fue diseñado para convertirse en el último recurso. Su lugar siempre fue el primero, y aquí es donde muchas vidas cambian por completo. Cuando Dios ocupa un segundo plano, todo lo demás también termina funcionando a medias. Las relaciones se vuelven frágiles, las decisiones pierden claridad, la paz depende demasiado de las circunstancias. Incluso los logros dejan de producir satisfacción duradera. No se trata de una norma religiosa ni de una obligación impuesta. Es simplemente la manera en la que fuimos creados para vivir. Piénsalo de esta forma. Si compras un automóvil diseñado para funcionar con un combustible específico y decides utilizar otro diferente, quizá durante un tiempo continúe avanzando. Incluso puede parecer que todo marcha con normalidad, pero poco a poco el motor comenzará a deteriorarse hasta dejar de funcionar correctamente. No porque el vehículo sea malo, sino porque está siendo utilizado de una manera distinta para la cual fue diseñado. Con nuestra vida sucede exactamente lo mismo. Fuimos creados para encontrar nuestra identidad, dirección y fortaleza en Dios. Cuando intentamos reemplazar esa fuente por el dinero, el prestigio, el poder, el control o la aprobación de otras personas, podemos mantenernos avanzando durante algún tiempo, pero tarde o temprano aparecen las consecuencias. La ansiedad aumenta, el miedo se vuelve constante, las relaciones empiezan a desgastarse, el descanso desaparece y el vacío permanece, sin importar cuántas metas se alcancen. Por eso poner a Dios en primer lugar no significa simplemente asistir a una iglesia o cumplir ciertas prácticas religiosas.
es mucho más profundo que eso. Es una decisión que transforma la identidad. Es reconocer que el fundamento sobre el cual construirás toda tu vida será diferente. Imagina la construcción de un enorme edificio. Nadie comienza levantando los últimos pisos. Antes de pensar en la altura, los ingenieros dedican semanas o incluso meses a preparar el terreno y construir un cimiento capaz de soportar el peso de toda la estructura. Ese trabajo casi nadie lo ve, no recibe aplausos, no aparece en las fotografías, pero es precisamente lo que determinará si el edificio permanece firme durante décadas o si terminará derrumbándose cuando aparezca la primera gran presión. La vida funciona bajo el mismo principio. Puedes tener talento, disciplina, inteligencia y oportunidades extraordinarias. Puedes alcanzar un alto nivel económico y disfrutar del reconocimiento de muchas personas. Pero si el fundamento es débil, llegará un momento en que el peso de las dificultades pondrá a prueba todo lo que construiste. Las tormentas forman parte de la vida de todos. Nadie está completamente libre de enfrentar pérdidas, enfermedades, decepciones o momentos de incertidumbre. La verdadera diferencia no está en evitar esas tormentas. La diferencia está en aquello sobre lo que decidiste construir tu vida antes de que llegaran. Cuando Dios se convierte en el fundamento, dejas de vivir reaccionando constantemente a cada problema que aparece. En lugar de permitir que las circunstancias definan tu estado emocional, comienzas a desarrollar una estabilidad que permanece incluso cuando todo alrededor parece cambiar. Ya no eres como una hoja que el viento mueve hacia cualquier dirección. Te conviertes en un árbol con raíces profundas. El viento sigue soplando. La lluvia continúa cayendo. Los desafíos no desaparecen. Pero existe algo mucho más fuerte sosteniéndote desde abajo. Y esa es la diferencia entre una vida edificada únicamente sobre los resultados externos y una vida construida sobre un fundamento eterno. Todo cambio verdadero comienza exactamente ahí. Cuando comprendes que Dios no es un recurso al que acudir únicamente en los momentos difíciles, sino el fundamento sobre el que debe apoyarse cada decisión, tu manera de vivir comienza a transformarse desde adentro. El cambio no ocurre porque desaparezcan los problemas, sino porque tú ya no eres la misma persona que los enfrenta. La mayoría de las personas vive reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor. Una llamada inesperada puede arruinarles el día. Un comentario negativo puede hacerlas dudar de su valor. Una mala noticia basta para llenar su mente de preocupación durante semanas. Es como si el mundo exterior tuviera el control absoluto sobre su paz. Sin embargo, cuando Dios ocupa el centro de tu vida, dejas de depender por completo de las circunstancias. Descubres que existe una diferencia enorme entre reaccionar impulsivamente y responder con sabiduría. Imagina que dos personas reciben exactamente la misma noticia. Ambas enfrentan el mismo problema, la misma dificultad y la misma incertidumbre. La primera entra en desesperación. El miedo domina sus pensamientos y comienza a tomar decisiones precipitadas. Se deja llevar por la ansiedad, habla sin pensar y actúa impulsada por el pánico. La segunda también siente dolor, también experimenta preocupación. La diferencia es que antes de actuar busca dirección, hace una pausa, ora, reflexiona y decide desde la calma en lugar de hacerlo desde el temor. La situación es la misma. Lo que cambia es el fundamento sobre el que cada una ha construido su vida. Temen quedarse atrás respecto a los demás. Pero cuando entiendes que Dios es tu verdadera fuente, tu relación con el dinero cambia profundamente. Tu salario deja de definir tu tranquilidad. Tu negocio deja de convertirse en tu identidad. Tus inversiones dejan de ser el único lugar donde depositas tu esperanza. Comprendes que todas esas cosas son herramientas importantes, pero ninguna de ellas ocupa el lugar que solo Dios puede ocupar. Entonces aparece una libertad nueva. Trabajas con excelencia, administras con responsabilidad, ahorras con sabiduría, pero ya no permites que el dinero gobierne tus emociones. También descubres que la generosidad no depende de cuánto tienes. Depende del estado de tu corazón. Hay personas con grandes fortunas incapaces de compartir porque viven dominadas por el miedo. Y existen personas con recursos mucho más modestos que siempre encuentran una manera de ayudar. La diferencia nunca estuvo únicamente en la cantidad, está en la confianza. Cuando sabes que Dios sigue siendo tu proveedor,
Compartir deja de sentirse como una pérdida y comienza a convertirse en una expresión natural de gratitud. Lo mismo sucede con las relaciones. Muchas personas viven intentando agradar a todo el mundo. Dicen sí cuando desean decir no, ocultan lo que sienten por miedo al rechazo, cambian su forma de ser para obtener aceptación. Con el tiempo, esa necesidad constante de aprobación termina agotándolas emocionalmente, porque nunca será suficiente. Siempre aparecerá alguien cuya opinión parezca más importante. Sin embargo, cuando tu identidad descansa en Dios, esa dependencia comienza a desaparecer, no porque dejes de valorar a las personas, sino porque dejas de necesitar que ellas definan tu valor. Entonces eres capaz de amar con mayor libertad. Ya no ayudas esperando algo a cambio. No permaneces en relaciones dañinas por miedo a quedarte solo. No sacrificas tus principios únicamente para ser aceptado. Empiezas a construir vínculos mucho más sanos porque ya no nacen desde la necesidad, sino desde la abundancia. Y esa diferencia cambia por completo la calidad de las personas que permanecen a tu lado. Este mismo principio también transforma tu trabajo. Cuando Dios ocupa el primer lugar, ya no estás dispuesto a negociar tus valores para obtener una ventaja temporal. Puede que algunas oportunidades parezcan muy atractivas. Puede que ciertos caminos prometan ganancias rápidas, pero aprendes a preguntarte algo mucho más importante que cuánto dinero producirán. ¿Esta decisión honra a la persona que quiero ser? ¿Me acerca al propósito para el cual fui creado? ¿Podré dormir en paz después de tomar este camino? Quizá no todos comprendan tus decisiones. Algunos pensarán que estás desperdiciando oportunidades. Otros dirán que eres demasiado idealista, pero existe una riqueza que ninguna cuenta bancaria puede comprar: la tranquilidad de vivir en coherencia. No hay salario capaz de reemplazar la paz de acostarte cada noche sabiendo que no traicionaste tus principios. Con el paso del tiempo, comprenderás que la verdadera integridad nunca produce pérdidas permanentes. Tal vez exija sacrificios momentáneos, tal vez implique renunciar a ciertos beneficios inmediatos, pero siempre construye un futuro mucho más sólido, porque cada decisión alineada con tus valores fortalece tu carácter, y el carácter termina sosteniendo aquello que el talento por sí solo jamás podrá mantener. Así es como una vida empieza a cambiar de verdad, no mediante grandes discursos, no por un momento de emoción pasajera, sino a través de pequeñas decisiones diarias que, repetidas una y otra vez, terminan construyendo una persona completamente diferente. Y cuando esas decisiones nacen de poner a Dios en el centro, todo lo demás comienza a encontrar su lugar correcto. Llegará un momento en la vida en el que descubrirás que el verdadero éxito no consiste en acumular más cosas, sino en convertirte en la persona que siempre estuviste llamado a ser. Esa diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo. Vivimos en una sociedad que constantemente nos invita a correr. Siempre hay una meta nueva, un objetivo más grande y alguien que aparentemente va más adelantado que nosotros. Sin darnos cuenta, empezamos a creer que nuestro valor depende de la velocidad con la que avanzamos o de la cantidad de logros que podemos mostrar. Pero esa carrera nunca termina. Cuando alcanzas una meta aparece otra. Cuando consigues un reconocimiento, deseas uno mayor. Cuando obtienes estabilidad, surge un nuevo motivo para preocuparte. Es una búsqueda interminable porque el problema nunca estuvo en la falta de resultados, sino en el lugar donde buscamos nuestra identidad. Cuando Dios ocupa el primer lugar, dejas de definirte por aquello que haces y comienzas a descubrir quién eres realmente. Ya no necesitas demostrar constantemente que eres suficiente, porque comprendes que tu valor no nació de tus éxitos ni desaparece con tus fracasos. Esa verdad produce una libertad difícil de describir. Las críticas dejan de destruirte, los elogios dejan de controlarte, el orgullo pierde fuerza cuando todo sale bien, y la culpa deja de dominarte cuando las cosas no resultan como esperabas. Empiezas a caminar con una seguridad que no depende de los aplausos ni del rechazo, sino de la certeza de saber que tu identidad está sostenida por algo mucho más firme que la opinión de cualquier persona. Piensa por un momento en cuánto tiempo has invertido preocupándote por lo que otros podrían pensar de ti. ¿Cuántas decisiones tomaste únicamente para evitar críticas? ¿Cuántos sueños abandonaste por miedo a ser juzgado? ¿Cuántas veces dejaste pasar una oportunidad porque imaginaste escenarios negativos que nunca llegaron a suceder?
Muchas veces construimos un tribunal imaginario dentro de nuestra mente y vivimos intentando convencer a personas que ni siquiera están prestando tanta atención como creemos. La realidad es mucho más simple. La mayoría de las personas está demasiado ocupada intentando resolver sus propios problemas como para dedicar tanto tiempo a juzgar tu vida. Y aun cuando alguien lo hiciera, su opinión nunca tendría el poder de definir quién eres, a menos que tú mismo decidas entregárselo. Por eso la oración deja de ser un simple hábito religioso y se convierte en una conversación que orienta cada paso. Antes de tomar una decisión importante, muchos buscan la aprobación de familiares, amigos o compañeros de trabajo. Escuchan tantas voces diferentes que terminan más confundidos que al principio. Sin embargo, cuando aprendes a detenerte, guardar silencio y buscar dirección en Dios, descubres una claridad que antes parecía imposible. No significa que todas las respuestas aparezcan de inmediato. Significa que comienzas a caminar con paz incluso cuando todavía no conoces cada detalle del camino. Y esa paz produce decisiones mucho más sabias que cualquier impulso nacido del miedo. También cambia por completo la manera en que enfrentas las dificultades. Los problemas dejan de verse únicamente como obstáculos y empiezan a convertirse en oportunidades para crecer. Esto no significa que el dolor desaparezca. Nadie disfruta perder a un ser querido, atravesar una enfermedad o enfrentar una crisis económica. El sufrimiento sigue siendo real, las lágrimas siguen existiendo, pero ya no interpretas cada dificultad como una señal de abandono. Empiezas a comprender que incluso los momentos más difíciles pueden fortalecer tu carácter, desarrollar tu paciencia y preparar tu corazón para responsabilidades mayores. Con el paso del tiempo descubres que muchas de las lecciones más importantes de tu vida nacieron precisamente durante las temporadas más complicadas. Es en esos momentos donde el fundamento demuestra su verdadero valor. Un edificio no prueba la calidad de sus cimientos cuando el clima es perfecto. La prueba llega cuando aparecen el viento, la lluvia y la presión. Lo mismo ocurre con nosotros. Las tormentas revelan aquello sobre lo que realmente construimos nuestra vida. Si todo depende del dinero, cualquier pérdida traerá desesperación. Si todo depende de la aprobación de otros, cualquier rechazo destruirá nuestra confianza. Si todo depende del control, cualquier cambio inesperado producirá ansiedad. Pero cuando Dios permanece como el fundamento, las circunstancias pueden sacudir lo que está alrededor sin destruir aquello que sostiene tu interior. Eso también transforma tu manera de servir. Comienzas a comprender que la vida no consiste únicamente en recibir. Existe una alegría especial en ayudar, acompañar, enseñar, escuchar y levantar a quienes atraviesan momentos difíciles. La cultura actual suele medir el éxito por lo que una persona acumula. Dios nos recuerda que también debemos medirlo por aquello que somos capaces de entregar. El tiempo que dedicaste a escuchar a alguien, las palabras de ánimo que ofreciste cuando otro estaba perdiendo la esperanza, los actos de generosidad que nadie vio, las oportunidades que creaste para otras personas. Esas acciones dejan una huella mucho más profunda que cualquier posesión material. Incluso tu manera de trabajar adquiere un propósito diferente. Ya no buscas excelencia únicamente para destacar. Trabajas bien porque entiendes que cada tarea puede convertirse en una oportunidad para honrar a Dios y servir a los demás. La disciplina deja de estar impulsada por el miedo al fracaso y comienza a nacer del amor por el propósito. Y existe una enorme diferencia entre ambas. La disciplina basada en el miedo exige cada vez más y nunca queda satisfecha. Siempre te hace sentir que todavía no eres suficiente. En cambio, la disciplina nacida del propósito produce constancia sin destruir tu paz. Trabajas con compromiso, pero también aprendes a descansar. Te esfuerzas con excelencia, pero sin convertir el rendimiento en un ídolo, porque comprendes que incluso el descanso forma parte del diseño de Dios para tu vida. Descansar no significa rendirse, significa reconocer que no todo depende exclusivamente de ti. Hay batallas que debes enfrentar con responsabilidad, pero también existen cargas que nunca fueron tuyas. Intentar controlar absolutamente todo solo produce agotamiento. Cuando aprendes a confiar, descubres una tranquilidad que permanece incluso en medio de la incertidumbre. Eso no elimina tus responsabilidades. Simplemente evita que cargues un peso que nunca podrías sostener por ti mismo. Y esa confianza transforma también tu manera de mirar el futuro. Sigues haciendo planes. Continúas preparándote,
Trabajas con excelencia, pero dejas de vivir esclavizado por la preocupación constante. Comprendes que existe una diferencia entre ser responsable y querer controlar lo incontrolable. La responsabilidad produce crecimiento. La obsesión por el control produce ansiedad. Con el paso de los años, también descubrirás que el legado de una persona jamás puede medirse únicamente por lo que acumuló. Cuando llegue el final del camino, nadie será recordado únicamente por el tamaño de su cuenta bancaria. Las personas serán recordadas por el amor que ofrecieron, por la esperanza que sembraron, por la integridad con la que vivieron, por las vidas que ayudaron a transformar. Ese será el patrimonio que realmente permanecerá. Tal vez nunca aparezca en los periódicos, quizá no reciba grandes reconocimientos públicos, pero tendrá un valor eterno. Por eso la decisión más importante no consiste en preguntarte cuánto más puedes conseguir. La verdadera pregunta es otra. ¿Sobre qué fundamento estás construyendo tu vida hoy? No mañana, no cuando desaparezcan los problemas, no cuando tengas más tiempo. Hoy, porque cada día que pasa fortalece aquello que decides alimentar. Si continúas construyendo únicamente sobre el éxito, el dinero o la aprobación de los demás, seguirás dependiendo de cosas que pueden desaparecer en cualquier momento. Pero si decides colocar a Dios en el centro, comenzarás a experimentar una paz que las circunstancias no pueden comprar ni destruir. Quizá el cambio no sea inmediato, tal vez aún enfrentes desafíos. Habrá días difíciles, habrá preguntas sin respuesta. Sin embargo, caminarás con una certeza completamente distinta. Sabrás que tu vida tiene dirección, que tus decisiones tienen propósito y que ninguna tormenta será más grande que el fundamento sobre el cual decidiste construir. Por eso quiero invitarte a tomar una decisión sencilla, pero capaz de transformar el resto de tu vida. No necesitas tener todas las respuestas. No hace falta ser perfecto. No tienes que esperar el momento ideal. Solo necesitas reconocer con humildad que deseas comenzar desde el lugar correcto. Tal vez durante mucho tiempo construiste al revés. Tal vez perseguiste cosas que nunca pudieron llenar el vacío que había dentro de ti, pero hoy puedes empezar de nuevo. Cada gran transformación comienza con una decisión, y esa decisión puede tomarse ahora mismo. Si este mensaje despertó algo en tu corazón, no permitas que quede solo como una reflexión pasajera. Convierte estas palabras en acciones. Dedica tiempo a Dios cada día. Permite que su dirección guíe tus decisiones. Construye relaciones desde el amor y no desde la necesidad. Trabaja con integridad. Administra con sabiduría. Sirve con generosidad. Y recuerda siempre que las prioridades correctas producen una vida correcta. Cuando Dios ocupa el primer lugar, las demás áreas comienzan poco a poco a encontrar su equilibrio. Tu mente recupera paz. Tu corazón encuentra propósito. Tus decisiones ganan claridad. Y descubres que la mayor victoria no consiste en llegar más lejos que los demás, sino en vivir fielmente el propósito para el cual fuiste creado. Ese es el éxito que permanece, ese es el legado que nadie podrá quitar, y esa es la vida que vale la pena construir, un día a la vez, poniendo siempre a Dios en el primer lugar. Gracias por acompañarnos en esta pausa para reflexionar, aprender y crecer. Aquí siempre encontrarás ideas que invitan a pensar, cuestionar y transformar la manera en que vivimos. Si este contenido resonó contigo, no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar tu like. Y antes de irte, te invito a ver este otro video que seguro te va a encantar. Nos vemos allá.